Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a otro videotutorial de JavaScript. Habíamos estado viendo un poco de la herencia y este tema de los padres, los hermanos, los hijos. Y hoy vamos a ver un tema relacionado con todo eso, como les había prometido, que se llama Parent Node. Parent Node. Parent Node lo que hace, básicamente, es decirnos a nosotros quién es el padre del objeto que nosotros tenemos seleccionado. Si se fijan, lo que yo tengo acá, tengo dividido, yo tengo el navegador a la derecha y a la izquierda Visual Studio Code, ¿sí? Para que ustedes lo puedan poner igual, si ustedes tienen esta página que la copiaron o la hicieron junto conmigo en el video anterior, simplemente le hacen botón derecho, le ponen abrir en un, digamos, Open Waylight Server, o sea, abrir en un servidor virtual, se les va a abrir una página, apretan F12, se les coloca la consola, colocan la consola abajo, lo hacen aquí, ¿sí? Hacen clic acá y se les coloca la consola abajo para que tengan dividido entonces lo que vería el cliente como el lenguaje HTML, vean la consola, puedan ver acá en elementos la estructura, acá tienen la estructura, así que la pueden desplegar y esto también les sirve para visualmente identificar quién es quién, porque si se fijan acá, fíjense que yo tengo HTML arriba como una etiqueta principal de la cual descienden dos etiquetas. Desciende head y desciende body. Esto quiere decir que head y body son hermanos. Quiere decir que el padre de head es HTML, el padre de body es HTML. Si yo despliego head, ¿sí? ¿Sí? Tengo toda una estructura aquí abajo y podemos decir que todas estas etiquetas meta son hermanas. El padre de esta etiqueta meta es head, su abuelo es HTML. Y si lo hacemos acá, fíjense que tenemos, ¿sí? Fíjense que tenemos entonces dos div que son hermanos, como vimos anteriormente en el video anterior. Estos div tienen al padre que es body, body tiene un hermano que es head y body tiene un padre que es HTML. Pero esto les puede servir, como digo, para guiarse un poco, pero más allá de esto, lo que quiero que vean o lo que quiero que entendamos ahora es cómo poder hacer esto mismo o determinar esto mismo o seleccionar objetos entonces con el código. Entonces, vamos a empezar seleccionando por ejemplo el H2. Imagino que ustedes a este punto ya saben cómo seleccionar este H2. Hay muchas formas de hacerlo. Quizás la más fácil, y siendo que hay solo un H2 en este momento, y el que queremos seleccionar nosotros inclusive es el primero, la forma más fácil sería, por ejemplo, generando una constante, que le vamos a poner de nombre H2, igual, ¿sí? A document.querySelector. Vamos a seleccionarlo de acá, así no lo escribimos, querySelector, y le ponemos aquí adentro el H2 que queremos seleccionar, cerramos las comillas, ¿sí? Y punto y coma. Ya tenemos entonces en una constante H2, si yo acá hago H2 y presiono Enter, ¿sí? Me dice que lo que tengo dentro de H2 es información. Yo sé que efectivamente he seleccionado esta etiqueta, ¿sí? Ahora, si yo quiero saber H2, ¿sí? ¿Cuál es el padre que tiene? Yo puedo hacer, por ejemplo, H2.parentNode, ¿sí? Tengo parentNode, ¿sí? Y si yo presiono Enter, fíjense que me dice que el parentNode de H2 es un div, que inclusive lo puedo desplegar aquí, ¿sí? Fíjense que el div este tiene el P, ¿sí? Acá vemos que tenemos el P, información, y el padre es un div. Pero también sé, entonces, que si yo quiero acceder, supónganse que yo tengo en este momento que poder seleccionar el body, ¿sí? Y no quiero generarme, voy a borrar esto para no marearlos, no quiero generarme un const body igual a document query selector body, o no quiero seleccionar window.body, o no quiero asignar eso a una variable, no quiero hacer nada de todo eso. Yo quiero basarme, quiero poder seleccionar body, ¿sí? Sin tener que hacer nada de todo eso. ¿Cómo podríamos hacer? Yo les dije que entonces el H2 tiene el padre que es div, pero el div tiene el padre que es body. Eso quiere decir que si yo acá coloco h2.parentNode, ¿sí? Vamos a poner parentNode, punto, y de vuelta pongo parentNode,
¿sí? El padre del padre es body, ¿sí? Acá lo están viendo ya ahí abajo. Fíjense que ya abajo les aparece, ¿sí? Si yo pongo parent node, aquí abajo ya les dice que es body, ¿sí? Entonces, si yo hago esto, yo ahí seleccioné el padre. Pero claro, yo lo seleccioné el padre, o sea, os les mostré acá que seleccioné el padre, pero no lo asigné a ninguna variable. Esto no quedó guardado en ningún lado. Si a mí me interesara guardarlo en alguna parte, y ya sabemos que body no tiene sentido que lo guardemos en ningún lado porque podemos acceder a body muy fácilmente, ya lo mostré en otro video. Pero esto no viene al caso. Lo que quiero que entiendan es cómo pueden usar, por ejemplo, parent node para seleccionar en base a una selección que ya tenían, como en este caso un H2, poder, por ejemplo, seleccionar el div. ¿Sí? Esto es muy común. Supónganse que ustedes, por alguna razón, en algún momento hicieron una selección a un H2 y resulta que ahora, por alguna razón, ustedes necesitan dar con el padre de ese H2. Entonces, en vez de generarse un const div principal igual document query selector div con la clase tal o la clase tal o el ID tal, ustedes, si es una cosa excepcional que la van a usar quizás solamente en este momento y después no la van a volver a usar, no tienen necesidad de generar una variable para hacer eso, sino que simplemente haciendo referencia al h2.parentNode, ustedes ya están seleccionando entonces ese div. ¿Cómo lo harían? Si yo lo quiero guardar en una variable, bueno, podría poner, por ejemplo, const div, ¿sí? Si quiero, con ese nombre, ¿sí? Y meter acá que h2.parentNode, ¿sí? Si yo dejo esto así, ahora la variable o la constante div hace referencia al padre. Fíjense que este div, si yo lo despliego, tiene abajo el h2, que a su vez tiene la etiqueta p. Entonces, es otra forma que nosotros tenemos de poder dar con una selección, de poder poner nuestro puntero o apuntar nuestra mira. Imagínense que nosotros somos algún tipo de francotirador, que para poder trabajar con los elementos que tiene un documento dentro del DOM, un documento HTML, nosotros antes tenemos que poder dar con ese lugar. O sea, si a mí me piden que yo este div lo modifique, o me piden que le coloque un estilo, o me piden que le coloque un fondo a este div, o me piden que haga cualquier cosa y lo tengo que hacer mediante el código de JavaScript, yo tengo que poder dar, apuntar a ese div. Y nosotros ya sabemos que podemos apuntar a ese div, ya lo dije, con los tags, con un ID o con clases. Pero hay otras formas de apuntar a ese div, que es lo que vamos a explicar en los videos siguientes. Parent node es una de estas formas. Es una forma de, si nosotros tenemos al hijo, poder dar con el padre. O quizás nos interesa saber quién es el padre, porque el documento es inmensamente grande y nosotros nos mareamos y no podemos saber quién es el padre de esa etiqueta y simplemente queremos saber quién es el padre de esa etiqueta. ¿Sí? Porque queremos hacer una regla de CSS donde nos vamos a valer del padre, por ejemplo, para colocar esa regla. ¿Recuerdan esto que yo les expliqué de forma muy sencilla, que dijimos body, div, H2 y a eso aplicarle por ejemplo, un estilo? Bueno, de la misma forma se puede hacer en CSS, que ustedes no lo vieron, yo no expliqué, no di un curso de CSS, pero de la misma forma podríamos hacerlo. Nosotros podríamos crear una regla en CSS en la cual nosotros podríamos poner que si nosotros queremos apuntar a este div, siendo que no es el único div, que hay un montón de div, que hay 100 div, ¿cómo podemos llegar a dar a este div unequívocamente? Bueno, quizás haciendo referencia a la etiqueta body, luego la etiqueta div, que tiene la clase tal o que tiene el ID tal. Y sería una forma de poder apuntar unequívocamente a este div y no a este. ¿Sí? Porque si yo pongo body div, estaría afectando a estos dos div que son hermanos. Y entenderíamos que lo estamos afectando a los dos porque los dos son hermanos y la ruta apunta a los dos. Si yo digo body div, yo sé que estoy afectando tanto a este div como a este div. Pero si digo body div h2, yo sé que lo único que estoy afectando es a este h2, porque este div no tiene un h2 adentro. Si tuviera un h2, si yo creo una regla CSS que diga body div h2 y en este caso los dos div comparten un h2,
estos H2 serían hermanos y los dos se verían afectados. Es con esa regla. Quizás para afectar a uno, por ejemplo, a uno sí y al otro no, tendría que de alguna forma identificarlo, ¿sí? Entonces podría ponerle acá que este div tiene un ID específico, ¿sí? Que se llama H2. ¿Sí? Entonces yo podría en mi regla de CSS decir body div H2 con el ID H2. Entonces es este H2. De ninguna forma va a poder ser este. ¿Ok? Y quizás alguno me diría, bueno, pero si le pongo un ID ya no necesito hacer tanta historia. Directamente digo que el ID H2 y le pongo el estilo. Sí, es cierto. Nosotros podemos hacer tranquilamente eso. Lo que pasa es que se recomienda que los ID no sean utilizados en CSS. Los IDs lo ideal es que los usemos solamente con JavaScript. Como los IDs son una cosa unequívoca, son una cosa que no puede haber dos en un mismo documento, no puede haber dos IDs H2 en el mismo documento HTML, por eso es uno solo por documento, es ideal para JavaScript, porque si yo quiero dar con ese H2 y no quiero equivocarme, ¿sí? Y no importa lo que pase, siempre quiero tener bien apuntado, o sea, quiero tener la mira puesta sobre ese H2, entonces yo en JavaScript me valgo del ID. Quiero decirles una cosa que me comí en videos anteriores. Estuve revisando los videos y me di cuenta que me comí una cosa muy importante. Es mucho mejor que ustedes usen Query Selector o Query Selector All que get element by ID o que get element by class name o que get element by lo que fuera, ¿sí? El método query selector es mucho más rápido, ¿sí? Es más rápido, se procesa de forma más rápida y es más nuevo y les permite seleccionar exactamente lo mismo que todos esos otros métodos que son más difíciles incluso de recordar. Ustedes recuerden que con query selector pueden seleccionar todo lo mismo que seleccionarían con todos los otros métodos, y es una sola cosa que tienen que recordar, y que con Query Selector All seleccionan más de una cosa, seleccionan un grupo de cosas que van a ser transformadas en un array o algo muy similar a un array. Entonces, les recomendaría que para no marearse, sobre todo si están empezando, que se acostumbren a usar Query Selector y que se olviden de los otros métodos de selección porque no tiene mayor sentido. Por ejemplo, si yo estoy en este documento, ¿sí? Y quiero seleccionar, por ejemplo, con Query Selector All, los LI, ¿sí? Ustedes saben que me va a traer todos estos LI, me los va a traer de regreso. Y ustedes por ahí me dicen, bueno, está bien, pero yo quiero el tercero, ¿sí? Yo quiero este LI que está acá, ¿sí? Yo pongo Query Selector All, pongo LI y me retorna un array donde tengo de 0 a 5 todos estos elementos y yo solamente quiero el tercero. Y se me complica mucho después dar con el tercero. Yo les voy a mostrar métodos para que ustedes puedan dar con el tercero o que puedan dar con los que son pares o que puedan dar con los que son impares. Pero recuerden que hay una forma muy sencilla que es visualmente, si ustedes saben que esto es un array y que este hace referencia al ID 0, este al 1 y este al 2, que ustedes usando la variable que usaron para, o la constante que usaron para dar con esta selección y poniendo entre corchetes el número 2, ustedes ya seleccionaron este elemento del array. ¿Sí? Entonces se hace muy sencillo y quizás se hace más fácil de recordar que todo lo que yo les voy a explicar en videos posteriores. Porque yo después les voy a enseñar a seleccionar el primer hermano o hermanos que sean impares o hermanos que sean pares y un montón de cosas, pero que en la realidad a todos nos pasa y a mí me pasa, que tengo que ir a consultar a Google, a San Google, porque me olvido. Yo tengo 51 para 52 y me olvido y ustedes se van a olvidar también. Entonces, digo, quizás no es la mejor forma, quizás hay formas más optimizadas o hay cosas más puntuales para que ustedes seleccionen. Pero ustedes ahora que están aprendiendo, lo que tienen que tratar de hacer, un consejo que les doy,
es de buscar la forma que ustedes recuerdan, la forma que ustedes tienen en la memoria. Después, cuando hagan refactorización, que la refactorización, una vez que el programa anda, es, digamos, optimizar el programa de la forma mejor posible con código más chico, más sencillo, más fácil de entender o más fácil de procesar. Entonces ustedes se pueden tomar el tiempo de buscar en San Google, ¿sí? ¿Cómo hacen a escribir esa línea de código que ustedes la pusieron con una variable y entre llaves el ID 2 para dar con ese tercer elemento? Si hay una forma más fácil de dar con ese tercer elemento sin tener que recurrir a eso. Digo, esto que estoy diciendo es una pavada, pero me parece un buen consejo para ustedes o para todos los que están iniciando. Lo mismo les digo con el tema del query selector y el query selectoral con respecto a el select element by ID, select element by tag name, select element by class name y toda la historia o toda esa perorata. Ustedes acordándose solamente query selector y query selector all, ¿sí? Ya tienen todas esas tres cosas comprendidas en esas dos instrucciones, ¿sí? Y de forma muy sencilla. Y ustedes saben que cuando usen query selector all les va a regresar un array y que cuando usen query selector les va a seleccionar el primer elemento que encuentre con esa regla. Bien, esto como consejo, ¿sí? O como tip de este video. Después, nosotros vimos parent node, pero también hay otro que se llama parent element. Y parent element hace exactamente lo mismo que parent node. Si vamos al mismo ejemplo, este que estábamos viendo, ¿sí? Y yo quiero, por ejemplo, seleccionar ahora el H1, este H1 de parent node, ¿sí? Podríamos hacerlo. Bien, dentro del H1 tenemos esta selección. Si yo pongo ahora H1.parentNode, ustedes saben que voy a dar con el padre, ¿verdad? El padre es un div. Pero si pongo parentElement, fíjense que también doy con el mismo div. Y si pongo .parentElement de vuelta, fíjense que doy con el body. ¿Sí? Así que parentNode y parentElement básicamente a este punto significan exactamente lo mismo y ustedes pueden usar cualquiera de los dos para dar con el nodo padre del objeto que tienen seleccionado. Bien, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta clase, que les sea interesante, útil, yo creo que sí. Tomen este tip que les acabo de dar, que les va a ser muy útil, sobre todo a todos los que están empezando. Recuerden que si este video les gustó, dejarme un like ahora abajo el video, dejar un gracias o un comentario o una pregunta abajo el video. Esto es muy importante, ayuda mucho al canal. YouTube no valora mi trabajo, los que valoran mi trabajo son ustedes y YouTube valora lo que ustedes valoran para valorarme a mí. Así que es importante que la contribución de ustedes, la participación de ustedes dentro del canal es sumamente importante para mí y para el crecimiento de este canal y yo siempre se los voy a estar eternamente agradecidos. ¿Sí? Así que compartan, den like, dejen comentarios y los veo en otro video la semana entrante. Chau, chau.
¿sí? Pero en CSS tenemos un montón de herramientas para poder dar con ese H2 sin la utilización del ID. ¿Eh? Y en este caso podría ser esto como yo les acabo de decir, el dar una ruta más compleja, por ejemplo, que me lleve hasta este H2, o poder decir que es el hijo de tal, o el hermano de tal, o el padre de tal, ¿sí? Si yo ya tenía una selección, o que ese H2 tiene la clase tal, y las clases sí son compartidas, o sea, yo puedo tener una clase que se llame mi clase, y la pueden tener 100 objetos dentro del documento de la clase mi clase, ¿sí? Pero no, eso no pasa con los ID. Recuerden que los ID son uno solo y que normalmente se recomienda que sean o que se dejen para el uso de JavaScript. Bien, creo que este video lo voy a terminar aquí. Creo que quedó entendido cómo se usa ParentNode o para qué sirve ParentNode dentro de JavaScript. Como siempre, si les gustó, déjenme un like. Si me quieren dejar una consulta, agradecimiento o un comentario, lo pueden hacer bajo este video. Si este video les parece que les puede servir a otra persona, compártanlo en sus redes sociales, me dan una mano a mí y le dan una mano a la persona que le están compartiendo la información. Y recuerden siempre que YouTube mide lo que ustedes hacen y no lo que yo hago por ustedes. Así que es sumamente importante para este canal el hecho de que ustedes apoyen el canal comentando, compartiendo, dejando likes y dejando un comentario o un agradecimiento. Créanme que tiene muchísima importancia. Un simple gracias a ustedes no les cuesta absolutamente nada y al canal lo ayuda muchísimo. ¿Sí? Los veo mañana en un próximo video. Chau, chau.